Hoy les pedí darle gracias a Dios por darme esta oportunidad de hablar en su nombre, porque he venido a hablar en el nombre de Jesús. Amén. No en el nombre mío, en el nombre de Él. Amén. Así es que, como todos sabemos, estamos grabando los testimonios de cada uno de los seguidores, cómo Dios ha tocado nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Es una buena forma de que nosotros podemos evangelizar. Así es que para el día de mañana, si alguien de ustedes conoce alguna familia, alguna persona que esté pasando por alguna situación como la que algunos de nosotros pasamos, es una buena oportunidad de llevarles este testimonio para que ellos se den cuenta de que hay un Dios que todo lo puede, porque para lo que nosotros es imposible, para Él es posible. Amén. Así es que vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Que no tienen una Biblia, que no les pena. Me gustaría saber si hay personas que no tienen una Biblia, que levanten la mano. Pasa la mano, por favor. ¿Alguna otra persona? Yo sé que hay más de uno. Que no les dé pena. ¿Este hermano? ¿Alguien más? ¿Usted, hermano, tiene Biblia? ¿Sí tiene? ¿Su hermano tiene Biblia? No, pase, no le entiendo. ¿Cómo se llama? Claro que es un regalo de Dios, la palabra del Señor. Amén. Dios la bendiga. ¿Cómo se llama, hermano? Gracias. Dios la bendiga. Joven, soldado de Cristo. Dios la bendiga. Hermanos, Dios puso en mi corazón de que nosotros como católicos tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene miles de promesas, contiene tantas bendiciones que muchas veces desconocemos. ¿Por qué? Porque no leemos su palabra. Pero Dios quiere que todos y cada uno de nosotros sepamos que Él está vivo. Jesucristo mismo vivo está aquí en su palabra. Amén. Así es que tenemos que estar acostumbrados a cargar nuestra Biblia. ¿Para qué? Para darle uso, no solamente para tenerla guardada ahí en un rinconcito, que de vez en cuando quitarle el polvo, no, hermano, no hay que dejar que se polvee, hay que darle uso. Amén. Así es que vamos a voy a presentarme. Mi nombre es Luis Rivera. Estoy casado, estamos por cumplir 21 años de casados. Mi esposa Sandra Luis Aguirre, y tengo 4 hijos. El primero es Eddie, de 20 años, Sandy, de 13, Saidi, de 5, y Jesse, el más correlón de aquí de la iglesia, de 2 años. Por aquí lo van a ver en este grupo de oración. Y yo nací en Ciudad de Tamaulipas. Mis padres se llaman José Rivera y Adela Rubio. Tengo 3 hermanos, yo soy el menor de 4. Mi hermana más grande se llama Laura Alicia y es enfermera. Le sigue mi hermano Juan José, él es ingeniero. Le sigue mi hermana Evita Araceli, y ella es licenciada. Yo solamente estudié en la preparatoria. Me gradué en la escuela de pecado por 35 años. En el mundo. Pero para la gloria de Dios, por su amor y su misericordia, hace 3 años Él me dio la oportunidad de formar parte de su ejército. Desde hace 3 años yo me voy a llamar soldado de Cristo. Amén. No porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice. Amén. Y de estas 2 de mi vida quiero hablarles. La vida de los 35 años que viví yo en el pecado y de los 3 años en que el Señor me ha dado la oportunidad de servirle a Él, en los cuales Él me ha bendecido grandemente. Como les decía, yo nací en Ciudad Grande, crecí en una pequeña comunidad rural, agrícola 100%, donde mi padre se dedica al cultivo de la tierra. Aparte, él tiene un pequeño taller de soldadura, en el cual nosotros crecimos en esa pequeña comunidad. Yo le ayudaba a mi padre en el taller. Yo casi nunca
que yo el día de mañana que tuviera ganas de formar una familia, yo iba a tratar de ser como mi padre en la forma de llevar ese pan cada día a mi casa. Y para la gloria de Dios, Él me ha dado esa oportunidad, pero como les digo, era un pequeño pueblo. Hay un dicho por ahí que dice: pueblo chico y infierno grande. Yo no puedo contar a ese poblado. ¿Por qué? Porque en esta comunidad era muy pequeña, a pocos habitantes, pero había más cantinas que iglesias. Eso solamente había uno. No, en aquel tiempo no había un hospital o alguna clínica, gracias a Dios ya. Pero ahí, hermanos, me viene mucho a la mente los pueblos de Sodoma y Gomorra. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento de la manera en que vivían ahí, había mucha infidelidad, había mucho pecado. Y en ese lugar donde yo nací, se veía mucho, o sea, no había mucho adoradores porque solamente fines de semana jugar fútbol, muchas cantinas, la gente se dedicaba a tomar, había mucha infidelidad. Y uno va creciendo en ese ambiente y uno piensa que eso es una forma de normal para todos. ¿Por qué? Porque lo vemos por donde quiera, lo vemos en cualquier lugar, en cualquier esquina, y uno va creciendo con eso y uno se va quedando con eso y uno piensa que para uno ser hombre, para uno, nosotros como mexicanos tenemos ese concepto de que somos muy machistas. Si tenemos entre más novias tengamos, entre más mujeres tenemos, somos unas personas, somos hombres. Pero hombres no es el que tiene tantas mujeres, sino hombres es aquel que educa a sus hijos, el hombre es aquel que cría a sus hijos, aquel que los les da de comer. Hombre no es aquel que solamente se dedica a tener hijos pegados por aquí y por allá. Eso no es ser hombre, hermanos. Entonces, yo crecí viendo todo esto que para mí se me hacía muy normal hacer todo esto. Mi vida empezó muy temprana, mi vida de pecado empezó a muy temprana edad. ¿Por qué? Por la desobediencia hacia mis padres. Empecé a tomar, estando en primero, segundo, secundaria, a cometer infinidad de errores que como jóvenes que no pensamos, que no escuchamos a nuestros padres, cuando nos aconsejan. Entonces la forma que todo se nos hace fácil. A los 14 años yo conocí a mi esposa, a mi novia. Me enamoré de una pequeña jovencita de pelo largo, unos cachetitos que parecían manzanas. De esa joven yo me enamoré. A los 14 años, yo recuerdo que yo la conocí, entonces empezamos no empezamos a salir porque ella tenía una boquita muy especial que me daba miedo acercarme, que yo solamente tocaba como una estrella. Pero ese fue el modo que yo empecé a acercarme, pero duramos 3 años de novios, de los cuales pues pensamos, yo pensé que ya era una persona mayor, que ya era una persona adulta. Yo pensé que ya podía yo sacar, formar una familia y sacar una esposa de la. Pero es difícil, hermanos. Nos casamos a los 17 años, de edad. Mi hijo nació a los 5 meses de habernos casado, ya se imaginaron cómo nos casamos. Entonces, y ahí fue el modo que el Señor nos empezó a hablar como pareja. ¿Por qué? Porque a los 17 años, cuando ella estaba embarazada, ella se vio muy mal de su embarazo. Entonces ahí el Señor nos empezó a llamar. Ahí el Señor nos empezó a hablar. ¿Por qué? Porque a través de ese embarazo ella estaba mucho con sus riñones. Y me recuerdo que fuimos a visitar a un doctor allá cerca
ahí de esa parroquia, y fue como que Dios empezó a poner en mente que tenía que casarme con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa con la iglesia, ahí es cuando empieza la bendición. Porque mientras nosotros vivimos así en pareja, en unión libre, es difícil ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no quiere eso. Muchas veces no alcanzamos a ver las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque estamos lejos de lo que Él quiere. Así es que tenemos que tratar, perseverar, de llegar a ese punto de que nuestra vida empiece a caminar conforme Dios quiere. ¿Y cómo es? Llegar a arrodillarnos ante Él. ¿Para qué? Para recibir su bendición. Amén. Dios me dio la oportunidad. Fíjense cómo trabaja el Señor. Yo siempre había venido a Estados Unidos, pero solo. Yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de traer a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo miraba familias que así con sus hijos estaban muy bien aquí. Entonces yo pensaba, yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de estar bien aquí con mi esposa, con mis hijos. Y Dios me lo concedió. ¿Cuándo? Después de que yo me casé con la iglesia. De ahí empezó esa bendición a reflejarse en nuestras vidas. Llegamos aquí en Indianápolis. Dios me dio la oportunidad de que estuviera aquí mi familia. Cuando mi esposa se vino, ella nos fuimos a Florida por una necesidad que estaba pasando mi cuñado. Desgraciadamente su esposo falleció, tuvimos que venir para acá, pero ese era un plan de Dios. Ese era un plan de Dios que ella tenía aquí en esta ciudad de Indianápolis. La ciudad de Indianápolis, hermanos, quiero que sepan que en Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios que cuando Saulo perseguía a los cristianos, el Señor se le apareció en el camino rumbo a Damasco. Indianápolis es para muchos de nosotros ese Damasco. Indianápolis representa, es el punto, más que nada, Santa Mónica, aquí en Indianápolis, representa el punto de conversión para muchos de nosotros. Así como fue para Saulo de Tarso, así para nosotros. No estamos aquí por coincidencia, estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nosotros, y es ese, el que nosotros lo conozcamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos romper toda esa cadena que muchas veces venimos arrastrando, esa cadena de pecado, porque la palabra de Dios en Éxodo 20 nos dice que Dios castiga la maldad de los padres hasta en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que Dios bendice hasta 1000 generaciones a todos aquellos que hagan la voluntad de su Padre. Amén. Así es que si nosotros queremos que nuestros hijos sean unas personas bendecidas, necesitamos cumplir lo que Dios quiere, cumplir con sus mandamientos. Entonces, Indianápolis, Santa Mónica representa el punto de conversión para muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos encontrado a Jesús aquí, en esta ciudad. Muchos de nosotros hemos visto esa bendición. Y como les digo, llegamos, yo tuve la oportunidad de llegar aquí a Santa Mónica. Esta fue la segunda parroquia en la que yo estuve aquí yo tengo viviendo en Indianápolis desde el 2016, y esta fue la ciudad, la segunda parroquia en la que yo estaba. La primera estuve en San Patricio, la segunda fue esta. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón solamente viene para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo nos dice que Él ha venido para darnos una vida y una vida en abundancia. Amén. Y es aquí donde empieza la prueba para nosotros como matrimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo, que el Señor de Dios lo reprenda, trató de destruirnos a nosotros como pareja, como matrimonio. Después de que Dios nos dio esa bendición. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, cuando llegué yo aquí con mi esposa y con mis hijos, Dios me bendició tanto que yo tenía salud, yo tenía trabajo, yo tenía un lugar donde vivir, yo tenía alimento, yo tenía tantas cosas, hermanos, pero lo principal no tenía a Dios en mi corazón. Entonces, nosotros ya caminamos con esa bendición, y uno cuando camina con esa bendición, la palabra de Dios nos dice que es cuando uno empieza a construir sobre la roca. Dice, no como aquel imprudente que
sobre la arena son todos aquellos matrimonios o parejas que están viviendo en unión libre, que no viven bajo la bendición de Dios. Que por eso hay muchas dificultades, hay muchos problemas, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que camines bajo su voluntad. Y como es, como te dije anteriormente, que vengas y te arrodilles ante Él y le pidas su bendición. Dios te da la oportunidad día tras día de reflexionar, de poder llegar aquí. Así es que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Dios nos da la libertad, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28. Pongo delante de ti la bendición y la maldición, el agua y el fuego, tú escoges. Así es que si quieres ser bendecido, acércate al Señor. Amén. Y como les decía, en mi matrimonio, yo fui el que fallé. Yo fui el que fallé en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque yo rompí esa promesa de cuando estamos ante el altar que seremos fieles a nuestras esposas. Yo rompí ese juramento. ¿Por qué? Porque yo empecé a buscar por fuera del lugar lo que yo tenía ahí. Yo no tenía necesidad de buscar en otra gente, en otras personas, porque lo que Dios había depositado, esa confianza en mí al entregarme a mi esposa, ahí fue donde yo fallé. Pero la palabra me dice que no hay nada escondido que no salga a la luz, y mi pecado fue revelado. Entonces, ese fue un proceso en el cual fue muy difícil para nosotros, más que para mi esposa que para mí. ¿Por qué? Porque yo empecé a vivir una doble vida y a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que nosotros, siendo casadas, andemos buscando fuera de nuestro hogar lo que no necesitamos. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar tenemos paz, tranquilidad, felicidad, tenemos nuestros hijos. Pero el pecado que vive en nosotros, las cadenas que venimos arrastrando muchas veces sin saber, son las que nos llevan hacia ese pecado. Fue difícil para mí, pero para más para mi esposa, como les digo. ¿Por qué? Porque tener una doble vida, hermanos, es un infierno. Es un infierno porque tú no estás a gusto ni adentro ni afuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo empecé a experimentar ese infierno viviendo esa doble vida. Pero la palabra nos dice, o sea, hubo un arrepentimiento en mí, un momento en que yo dije, yo no puedo más, ya no puedo seguir más. Yo empecé a pedirle a Dios, y la palabra nos dice en San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, encuentra, al que pide se le da, al que busca, encuentra,
ese sacrificio, ese sufrimiento. Llegaron 3 años, a los 3 años ya había llegado el arrepentimiento a mi vida, ya había llegado yo a tocar fondo. Entonces yo decidí levantar mi mirada al Señor y decidí tomar ese fin de semana de renovación, ya que mi matrimonio se estaba destruyendo. Llegó el 26 y 27 de mayo de 2008. Pero fíjense, hermanos, cuando Dios nos tiene en sus manos, ya no hay nada que nos olvide. Yo me recuerdo un día antes de tomar ese fin de semana, yo recibí una invitación de ir a la Indiana, en las cuales el enemigo quería robarme esa bendición. Pero ya Dios tenía predestinado ese día para mí. Entonces, yo no hice caso a esa invitación, yo decidí venir a ese fin de semana de renovación. Cuando yo llegué a ese fin de semana de renovación, cuando yo entré a ese lugar, se sentía una paz muy especial. Yo tenía miedo de llegar, porque era el pecado que estaba en mí, que no me dejaba llegar a ese fin de semana de renovación. Entonces yo llegué y sentí esa paz. Conforme había las alabanzas, había cosas, había mucho que comer, también había mucho. Entonces yo estaba contento ahí. Y el Señor me empezó a hablar. ¿Cómo me empezó a hablar? A través de los testimonios. A través de muchos hermanos que empezaron a dar su testimonio. Ahí Dios me empezó a hablar. Dios me empezó a mostrar todo el sufrimiento que ellos habían pasado y dándome cuenta que yo lo que había pasado no era nada a lo que ellos habían pasado. Ahí el Señor, cada uno de ellos me empezó a hablar. Yo le doy la gloria a Dios y yo, cada que me recuerdo, yo pido por esos hermanos que ese día estuvieron ahí hablando, dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Dios empezó a hablar poco a poco. Dios me dio la oportunidad de escuchar de mi hermano que Dios había rescatado su matrimonio. Y Dios me dio la oportunidad también de hablar de un hermano con el cual no hubo misericordia. Ese matrimonio se perdió. Dios me dio la oportunidad de hablar del dolor, de escuchar el dolor de todos los hermanos que habían pasado. Muchos de esos hermanos están aquí presentes en este día. Muchos de esos hermanos están aquí en este día. A mí me gusta que estuvieran todos, pero están los que el Señor hizo. Amén. Yo me recuerdo ese día, después de escuchar todos los testimonios, al llegarse la tarde, hubo confesiones. Yo recuerdo que yo hice la mejor confesión de mi vida. ¿Por qué? Porque yo ahí me arrodillé ante Dios nuestro Señor. Y que cuando uno se arrodilla ante el Padre, no te estás arrodillando ante el Padre Blanco, ante el Padre Blanco, te estás arrodillando al mismo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando uno se arrodilla ante Jesucristo, el diablo sale para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y ese día yo salí contento, yo salí liberado de una carga que yo tenía por mucho tiempo, hermanos. Entonces ese día, después que nos fuimos a dormir, entre comillas, ¿por qué? Porque este hermano no durmió. Porque cuando llegamos a ese lugar donde íbamos a dormir, ahí fue donde el Señor empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque yo fui el último que llegó a dormir. Yo me recuerdo que un hermano me dijo, me tocó allá en la esquina y dijo, oh, ese hermano no va a dormir, porque ahí está una luz arriba de él. Pero esa luz, sí sé quién era, esa luz era Cristo, estaba allí arriba esperando. Y yo me recuerdo que yo tenía miedo de la noche de salir. ¿Por qué? Porque decía yo, ¿qué tal si me encuentro a Jesús por los pasillos y me reprende por toda la vida de pecado que yo he llevado? Decía yo, pensaba, y luego pensaba, ¿y qué tal si se me aparece el otro allí transformado en una mujer que me quiera sacar de aquí? Decía yo, no salga, si me hagan el baño yo no voy. ¿Por qué? Por el miedo que yo tenía. Entonces yo dije, pues salió mi hermano, sí, salió el hermano Vicente del baño y me voy atrás de él. Ya nos pusimos a platicar él y yo, pero ya al regresar, hermanos, regresamos y luego platicando con un hermano me dice, pues qué bueno, hermano, que nos fuimos para acá porque estaba colando un difunto allá en la capilla. ¿Se imaginan si yo hubiera querido ir a la capilla con lo que me hubiera encontrado, hubiera salido corriendo de aquí? ¿Eh? Entonces, es ahí donde el Señor empezó a trabajar en mi vida. Y este es el modo en que el Señor me habló. Yo quería tomar unas fotos y ponerlas
Después, ese día me recuerdo que llegué a recostarme en aquel rincón y empecé a llorar. Empecé a recordar todo lo que yo le había fallado a Jesús. Empecé a recordar la vida de pecado que yo llevaba. Empecé a recordar todo lo que yo le había fallado a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo y a mis hijos. Empecé a llorar como un niño. Yo no me explicaba por qué, yo no sabía por qué. Pero hubo un momento, no sé cuánto tiempo pasó, y yo estuve llorando. Yo levanté mi vista hacia el techo, y gracias a esa luz que estaba sobre mí, yo miré esas letras, las que me decían: Jesus, Jesús te ama. Jesús, Dios me estaba diciendo que Jesús, así como yo me veo, con esta vida de pecado, así con mis imperfecciones, así con mis defectos, así es mi amado. Cuando yo vi esas palabras, yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar como un niño. Yo no sé si mis hermanos estaban a mi lado, escucharon, pero Jesús me habló a través de esas palabras. Yo no sé cuántos de aquí estén viviendo lejos de la voluntad de Dios, pero quiero que sepas que Jesús te ama, así como tú eres, así con la vida que tú estás viviendo. Dios te ama. Dios te ama tanto que la palabra de Dios lo dice, como nos la dio la hermana a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde la palabra nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no muera, sino que tenga vida en abundancia. Y eso es lo que Dios te quiere decir, que Él te ama tanto. No importa cuánto hayas fallado, no importa en qué pecado estés viviendo, no importa todos tus errores, pero Dios quiere que sepas que Él te ama así. Y eso me lo hizo sentir en mi corazón. Después de eso, hermanos, yo bajé mi mirada y estaba una cruz. Estaba una cruz en la cual era una cruz parecida a esta. Después de que Jesús me dijo que Él me amaba, estaba una cruz en la cual yo veía como dos hilos de sangre que salían de esa cruz. Ahí el Señor me estaba diciendo que Él había dado su vida por mí, que Él había dado su sangre hasta la última gota de sangre por amor a mí, que a Él no le importaba la vida que yo estaba viviendo, que Él había dado su vida por mí, que su sangre la había dado por mí. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, versículos del 5 al 11, que aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que era propio y
y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para la honra de Dios Padre. Palabra de Dios. Señor. Y así fue, hermanos, como Dios primero me dijo que me amaba y después me había dado su sangre por mí. Yo seguí bajando, yo bajé la mirada y lo que yo encontré fue una cruz de madera. Esa cruz de madera estaba abajo de la cruz. Usted me había dicho que había derramado su sangre. Y esa cruz de madera, el Señor nos dice en su palabra que todo el que quiera seguir, tome su cruz y lo siga. Todo el que quiera llegar ante la presencia de Dios, tome su cruz y lo siga. Esta cruz, hermanos, representa todo el sufrimiento, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Todo lo que Él llevó en esta cruz, todo nuestro pecado, todo nuestro dolor, todas nuestras humillaciones, todos nuestros desprecios, todos nuestros rechazos, porque no solamente llevó los pecados de nosotros, llevó también todas las humillaciones que nosotros hemos pasado en la cruz. Y el Señor me dijo: si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Y si nosotros queremos llegar hacia la presencia del Señor, si nosotros queremos llegar a estar con Él en la patria celestial, tenemos que tomar nuestra cruz, no para llevársela a nuestros hermanos, no para llevársela a nuestros familiares, cargar con nuestros problemas, cargar con nuestras dificultades y llegar y tener la mirada en Él, siempre bien puesta en Él. ¿Para qué? Para que el día de mañana nosotros podamos gozar de esa corona. Así como Él recibió esa corona de espinas, Él tiene una corona mejor para nosotros. Y esa corona Él nos va a estar esperando en la patria celestial. Si nosotros perseveramos, si nosotros seguimos su camino, si nosotros cargamos esta cruz, el Señor nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Amén, hermanos. Pues vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Porque su amor y su misericordia, Él nos tiene. Amén. Pero eso es para todos, hermanos. Después de eso, estaban así al lado. Estaban así al lado de la cruz. Y yo tirado en el suelo, llorando, contemplando todo ese cuadro. Y yo llorando a los pies de la cruz de Cristo y a los pies de la silla. Hermano, yo nunca había sentido la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida estaba llena de pecado. Ese día yo sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Así como la estoy sintiendo en este momento. Yo sentí la presencia de Dios, que Él había venido hacia mí. Porque su palabra nos dice que Él dejó las 99 por una que se había extraviado. Y ese día el Señor vino y la encontró. Y encontró esa oveja en este pecador, hermanos. Amén. Yo no sabía cuánto el Señor me amaba, pero el Señor así lo mostró. El Señor me mostró que Él había estado, así como en esa noche, a mi lado, escuchándome, así había estado toda mi vida, a un lado de mí, tocando la puerta de mi corazón. ¿Para qué? Para que llegara el arrepentimiento en mí y le abriera el corazón a Él. Yo no sé cuántos de aquí están lejos de esa bendición de Dios. Yo no sé cuántos de aquí están lejos viviendo bajo esa unción, bajo esa gracia. Pero quiero que sepas que el Señor día tras día nos da la oportunidad de que haya un arrepentimiento. Día tras día nos da la oportunidad de saber y escuchar que Él nos ama. Amén. Y ese fue el modo, hermanos, en que el Señor me habló en esta noche.
A partir de ese día, mi vida cambió. No cambió mi vida, el Señor me la cambió. A partir de ese día, Dios puso esa bendición, ese entusiasmo, ese gozo en mi corazón, que yo le dije, la promesa que yo le hice al Señor, que el día que si Él, en su amor y su misericordia, no dejaba que mi matrimonio se destruyera, yo donde quiera que Él me diera la oportunidad, donde quiera que Él me llevara, yo iba a hablar en su nombre. Y yo iba a hablar de un amor, de un Dios de amor y de misericordia. Yo iba a hablar de un Dios que todo lo puede. Yo iba a hablar de un Dios que cualquiera que fuera tu necesidad, cualquiera que sea tu problema, tu situación, tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque Él me lo mostró a mí. ¿Por qué? Porque Él me demostró que cuando uno se humilla al Señor, cuando hay arrepentimiento en Él, hacia Él, el Señor nos escucha, el Señor nos habla bajo muchas situaciones. Yo me recuerdo que ese día a mí me habían invitado a un congreso a Chicago, que porque iban a venir predicadores muy grandes, para que ahí el Señor hacía grandes cosas. El Señor me mostró que de cosas pequeñas Él hace cosas grandes. Yo aquí escuché su palabra, escuché sus testimonios en personas simples y sencillas, cada uno de nosotros, y ahí el Señor me habló a través de ellos. Yo no tuve la necesidad de ir a grandes congresos, a grandes lugares donde viniera tanta gente, tantos predicadores. El Señor aquí, en mi parroquia, aquí me habló, a través de unos hermanos que le abrieron su corazón a Dios, a través de los hermanos que decidieron seguirlo a Él. Ese fue el modo que Él me habló. Por eso mi alma lo alaba, lo bendice y lo glorifica. ¿Por qué? Porque Él de cosas pequeñas hace cosas grandes. Yo no tuve necesidad de ir tan lejos, hermanos. ¿Para qué? Para ver esa bendición. Así como lo estás viendo tú, así me lo mostró Él. Miren cómo viene este niño hacia acá. ¿Por qué? Porque Él está viendo a Jesús. Amén. Así es que, hermanos, yo los invito a todos y cada uno de ustedes a que le abran su corazón a Dios. Esta temporada de Cuaresma es en esta temporada de Cuaresma yo estoy cumpliendo 3 años en los que Dios me mostró su amor y su misericordia. 3 años en los cuales yo siempre perseverado día tras día. Yo me levanto y le pido a Dios su bendición. Yo le pido a Dios que Él no me suelte de su mano. Yo le pido a Dios que día tras día me lleve donde Él quiera que yo esté. Yo le pido a Dios que día tras día ponga palabras en mi boca para si hay alguna necesidad que no sea yo, sino que sea Él, a través de su Santo Espíritu, el que hable a esas personas donde está la necesidad. Son tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, tantas bendiciones en las cuales yo he tenido la oportunidad, no solamente en esta parroquia, sino en varias parroquias de aquí de Indianápolis, de llevar mi testimonio. Dios me ha dado la oportunidad de ir a Chicago a través del seminario de Vida del Espíritu, en el cual me invitaron como a acompañar a mi esposa con mi testimonio. Dios nos ha dado la oportunidad de estar como pareja, hablando de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en muchos hogares, hablando de lo que Él ha hecho, en parejas con necesidad. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros le abramos nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros seamos portadores de esas buenas nuevas. Para que el día de mañana Dios nos va a llevar a nuestra necesidad. Amén. A mí me gustaría saber cuántas parejas hay este día aquí. Que levanten la mano. Pues yo le voy a pedir a todas las parejas, en el nombre de Jesús, que pasen aquí al frente de Jesús. Porque Dios tiene una bendición muy grande para ustedes. Amén. No les dé pena. No les dé pena. A todas las parejas. No tengan miedo de la cruz. Kalau dengan marah manusia, orang manusia